estos tiempos que vivimos, yo me estoy dando cuenta cada vez más que para muchas personas es difícil entender la realidad por la cual fuimos nosotros creados. Y la verdad es que fuimos creados por un plan de Dios, por un propósito que Dios tiene con nosotros. Es un deseo, Él nos trajo a este mundo porque Él tiene un plan con nosotros. Todos tenemos un papel importante que cumplir. Lo triste es no poder encontrarlo, no poder entenderlo, no poder buscarlo. Y eso a mí me hace pensar que mucha gente se ven a sí mismos como no entienden el propósito de Dios, piensan que ellos son el centro de la vida, ellos son el centro de todas las cosas y que Dios tiene que ajustarse a darnos todo lo que nosotros queramos o deseemos. Realmente nosotros tenemos que entender que si vivimos es porque Dios tiene un diseño para nosotros. Dios espera que nosotros cumplamos un plan, un propósito. Vivir sin propósitos es vivir sin razón de vivir. Hola, queridos. Una vez más, mi cariño para todos, una bendición enorme compartir con ustedes. Estoy pensando en todas las cosas que hemos estado compartiendo durante estas semanas. A veces cuesta entender algunas cosas y pienso, y mi oración es que podamos nosotros disponer nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que el Señor ponga su palabra en lo más profundo de nuestro ser. Espero que todos estén bien, estén gozando de salud donde sea que estén. Algún día, si Dios lo permite, nos encontramos y nos podemos dar no uno, sino muchos abrazos. El amor mío, el amor de mi esposa, de mis hijos para todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros, por disponer su valioso tiempo para estar en este momento y juntos poder reflexionar en la Escritura y dejar que el Señor haga algo en nuestro interior. A veces vamos a tener que perder y realmente pienso que sobre todo perder nuestra vida para poder ganar. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16 dice algo muy importante. Repito, una de las cosas que más cuesta entender es la realidad de que nosotros fuimos creados para cumplir con el propósito de Dios, para cumplir la razón por la cual fuimos criados. No somos un accidente, no somos un deseo de papá, de mamá, no, Dios nos escogió por un plan que Él tiene. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16 nos dice lo siguiente. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
todo lo que fue creado por Él y para Él. Tú fuiste creado por Él, pero también fuiste creado para Él. Y esa otra parte mucha gente no lo entiende. Mucha gente piensa, vivimos para nosotros. Vivimos para nuestras metas, vivimos para nuestros planes, vivimos para nuestros anhelos, vivimos para nuestros deseos. Olvídate de eso. Dios sabe todo lo que necesitamos. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Todo lo sabe, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Por esa razón quiero que en vez de estar volcados nosotros en tratar de ser el centro de la vida, que todo gira alrededor nuestro, que nosotros volquemos nuestra vida a Jesús. Nosotros nacimos por medio de Él, para Él, no para nosotros. Así que si algo debe llenarnos a nosotros es darnos cuenta de que nuestra vida debe de servir más que a cualquier cosa, debe de servir para su propósito. Y tengo que decir, lamento mucho que esto quizás pueda decepcionar a algunos que siempre están pensando en sí mismos. Tenerlo todo, tener lo mejor, tener los mayores logros, las más grandes conquistas, los reconocimientos y a saber qué montón de cosas más. Realmente, queridos hermanos, el reconocimiento y mayor logro que podamos anhelar y alcanzar debería de ser vivir para agradar al propósito de Dios y que se haga con nuestras vidas y por nuestras vidas lo que Dios quiere para que su nombre sea glorificado. Es decir, yo sé que mi vida tiene sentido y propósito si mi vida sirve para que Él sea glorificado. No para que yo alcance todo lo que a mí se me ocurra pensar que debo de alcanzar. Yo sé que tengo a alguien que sabe lo que necesito y que Él va a proveer para lo que yo necesito. Lo que yo sé es que mi vida debe de ser para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él. Marcos nos enseña a nosotros algo que nunca podemos pasar por alto, nunca podemos olvidar, y es una lectura que encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. El capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los primeros pasajes de esta porción bíblica nos hablan a nosotros de la necesidad de entender que el que quiera salvar su vida debe de perderla. Nosotros no debemos de vivir para nosotros mismos, para nuestros propósitos, para lo que a nosotros se nos ocurra o se nos antoje hacer, sino que debemos de vivir para lo que Dios ya diseñó, para los propósitos de Dios. Y Jesús, todo lo que está hablando aquí, lo está hablando en el contexto de la cercanía de su muerte. Está hablando de, anunciando su muerte. Y por eso en esta lectura Él reprende a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro en algún momento Él dijo, no, que Señor, no
No permitas que cosas malas te vengan a ti. Jesús vive por el propósito del Padre. Y Jesús tiene que reprender a Pedro. Los versículos anteriores no voy a tomar el tiempo para leerlo, pero usted puede leerlo. En ese contexto, Jesús le está diciendo a los discípulos, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Este debe ser nuestro enfoque. El centro es Jesús. La vida es Jesús. El centro es su propósito. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual tú vives. Todo lo demás que individualmente queramos alcanzar, que personalmente necesitamos, Dios lo sabe. Dios conoce. Yo no debo de estar preocupado, afanado. Tengo que hacer lo que la vida normal me permite hacer, pero todo debe de girar en base al propósito de Dios, en base al plan de Dios para mi vida. Perderme yo en las manos del Señor para poder vivir para Él. No tratar de salvarme yo lejos de la mano del Señor haciendo lo que a mí se me ocurra. Pensando en esto, se me vienen ejemplos de muchos hombres de Dios, muchas personas que tenían un testimonio claro. Repito, es importante entender que nosotros fuimos creados para Dios, para Él, para su propósito. Y es tiempo de aprender a dejar a un lado lo que nos gobierna a nosotros como nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos. Yo no digo que dejes de soñar. Estoy diciendo que antes de cualquier sueño, pienses en el plan de Dios para tu vida y que lo sigas. Lucas en el capítulo 1 nos va a dar una mirada de alguien que entendió su propósito y que vivió para eso. Sabía que Él fue creado por Jesús, por Él y para Él, y vivió para hacer eso. Lucas, en el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 17, la historia, parte de la historia, no voy a detenerme a hablar todos los detalles de este hombre tan hermoso, tan grande, tan lindo, que significó tanto. No voy a detenerme a dar detalles, pero voy a hacer algunas referencias de él, porque algunas referencias de él nos pueden permitir a nosotros aprender de lo que él hizo. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué hermosa referencia de dos personas, de un matrimonio, de un hombre y una mujer que servían a Dios, que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero tenían un problema. Su esposa era estéril, no podían tener hijos. La oración de ellos seguramente era eso, tener el deseo de poder un día cargar un niño en sus brazos. Porque el ángel se le acerca y le dice, en el momento que está ofreciendo adoración al Señor, Zacarías ve un ángel que le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth, sí, la que está estéril, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué linda la descripción que dicen de este hombre que se iba a llamar Juan. Ellos iban a tener gozo, mucha alegría, muchos se iban a regocijar de su nacimiento y la Biblia dice, este será grande delante de Dios. Quiero decir algo, mucha gente quiere ser grande ellos, su imagen, su reconocimiento. Cuando el ángel está hablando a Zacarías sobre este que será grande, no se refiere a estas cosas. Por eso enfatizo la necesidad que hay de darnos cuenta que nosotros no somos el centro de todo. Es Dios. Debemos de darnos cuenta, fuimos creados para Él, por Él y para Él, para que su plan se diera. Y aquí hay alguien que dice, este será grande delante de Dios. Mucha gente hoy está pretendiendo o quiere ser grande delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Cuál es el sentido de eso? No, eso no ayuda, no sirve para nada. Este será grande delante de Dios. Y dice que será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pero también dice, y este va a vivir para el propósito de Dios. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él es el que iba a venir antes a anunciar, a preparar camino a Jesús, al Salvador del mundo. Por esa razón se dice, este será grande delante de Dios. No pensando en el concepto de grandeza que hoy se tiene, de una imagen personal, de un alcance de logros y metas personales. Al final, como en algún momento hemos leído, uno puede ganar el mundo entero. ¿Y de qué sirve si pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí alcanzar muchas cosas y perder lo más importante, que es el plan de Dios, el propósito por el cual yo existo? Tú tienes que saber, nosotros existimos por Él y para Él, porque Él tiene un diseño, un propósito que nosotros debemos de dedicarnos, tomar el tiempo, la tarea de encontrar. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? El llamado es hermoso. Nosotros podemos seguir leyendo en Lucas, allí mismo, en este capítulo, en el versículo 67 al versículo 80. Vamos a leer algunos pasajes. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, hablando de Jesús. Ya María había visitado la casa de Elizabeth, se había quedado con ella por algún tiempo y las promesas de Dios del nacimiento de Jesús ya se habían dado.
Pero también antes se había dicho que había alguien que iba a preparar camino para la venida de Jesús. Y aquí está Zacarías profetizando. Versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Aquí se está refiriendo justamente a su hijo, a Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Mira qué lindo. Será grande. ¿Por qué será grande? Porque va a hacer lo que Dios determinó para él. Realmente lo más importante en nuestra vida es justamente darnos cuenta de cuál es el llamado de Dios para nosotros. Y el papá de Juan el Bautista, el que después conocemos como el Bautista, porque bautizaba gente, él le dice, y tú, niño, hablando del niño, serás profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y es una profecía que estaba en Malaquías, capítulo 3, versículo 1 también, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Vas a ir delante del que viene para dar conocimiento de salvación a todo el pueblo, los que están esperando, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Después de eso, a los pocos meses nace Jesús. Pero miren qué hermoso llamado el de Juan, al que conocemos después como Juan el Bautista. Será grande, será lleno del Espíritu Santo, alcanzará a muchos para Dios, irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y dar a conocer salvación a su pueblo, para perdón de pecados. ¿Cuánto no quisiéramos un llamado así? De hecho, Dios nos creó para su propósito. Su propósito es hermoso. Los propósitos son diferentes para unos y para otros, pero todos tenemos un propósito para nuestras vidas. A veces es triste decirlo, pero no nos damos cuenta. ¿Para qué somos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? Quizás se debe a que muchas veces estamos muy pendientes de vivir para nosotros y no tanto en vivir para Él, para Dios. Juan creció, y yo no, como decía al principio, no voy a detenerme en todos los detalles de Juan, pero Juan creció y vivió. La Biblia dice que vivió en el desierto. Usted lea conmigo la referencia de Lucas un poco más adelante en el capítulo 3, versículo 1, versículo 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se habla de gente importante, se habla de gente grande. ¿Realmente eran grandes? Sí, tenían una posición de autoridad. Se habla de emperadores, se habla de gobernadores, se habla de gente con una autoridad grande sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre los pueblos. Y también se habla de sumos sacerdotes, de sacerdotes que eran de lo más
privilegiado que había en aquel momento y que servían en el templo. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ni a los gobernadores, ni a los grandes hombres, ni siquiera a los sumos sacerdotes, vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Y dónde? En el desierto. Dios habló a Juan en el desierto. Los desiertos no necesariamente son malos. Quizás sea el lugar o el medio que Dios quiere utilizar para tomar el tiempo y que tú y yo podamos escucharle. Juan no vive en las mansiones, en las casas que aquellos hombres grandes vivían. Estos hombres podían decir: nosotros somos grandes, tenemos control de todo, tenemos la autoridad sobre todo, y obviamente ejercían una función. Pero quien había sido llamado a ser grande, y no por tener todo, sino por simplemente cumplir el propósito de Dios, fue Juan. ¿Cuándo? Mientras Juan está en el desierto, Dios habla con él. Y Juan escucha a Dios. Para mí esto es básico. Necesitamos detenernos para escuchar a Dios. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Decía Pablo en un momento. También nosotros, es que quiero enfatizar en eso. Hoy lo que vemos es mucha gente procurando alcanzar grandes cosas. Lo que debemos de procurar alcanzar es el plan de Dios, el deseo de Dios para nosotros. Todo esto a mí me llama poderosamente la atención sobre la vida de Juan, escogido por Dios. Dios lo trajo por medio de un milagro, de una mujer estéril, con un propósito. Repito lo que dije al principio. Fuimos creados por Él y para Él. No reconocer y vivir de esa manera nos hace perder nuestra vida, pero no perderla para bien, sino perderla para mal. Pero si perdemos nuestra vida en las manos de Dios, para su propósito, entonces la vamos a ganar. Sigo leyendo Lucas capítulo 3, versículo 3 al versículo 16. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Juan escucha a Dios en el desierto, inmediatamente responde al Señor. Y dice la Escritura, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan era esa persona que comenzó a hacer inmediatamente lo que Dios había dispuesto para su vida. Por eso Juan es llamado, será grande. No porque va a tener un montón de cosas, no tiene una casa, está viviendo en el desierto. Y se conoce que él se vestía con pieles y comía miel silvestre y langostas en el desierto. No tenía todo lo que una persona puede pensar que es el éxito de alguien que tiene muchos bienes. No, él estaba en el desierto, pero es el hombre de quien se dice será grande. Y este hombre de quien se dice que será grande, comienza a hacer justamente lo que le pidieron que hiciera. No vivió para él, vivió para el propósito de Dios. Y esa es mi invitación, para que nunca es tarde, para que nosotros lo pensemos. No es que todos vamos a ser Juan el Bautista, no es que todos vamos a ser los apóstoles, no. A cada quien Dios le diseñó. A cada quien Dios le determinó
un plan, un propósito, algo por lo cual vivir, algo por lo cual servir, algo por lo cual sentirnos completamente satisfechos de haber hecho justamente lo que Dios nos mandó a hacer. Y aquí está Juan, hablando y hablando a las multitudes. Versículo 7, capítulo 3 de Lucas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Realmente Juan no era suave, él tenía palabras bien serias, fuertes. Y decía a las personas que venían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, ¿de qué me sirve a mí decir yo soy de aquella iglesia, yo soy de la otra iglesia? Realmente lo que necesito es hacer frutos dignos de arrepentimiento, que sea notorio en mí que hay un cambio en mi vida. Versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Está diciendo: sean honestos, no sean bandidos, sean gente correcta, no justifiquen cosas malas. Las cosas malas uno debe de dejarlas de lado, arrepentirse de ellas. Y aquí le están preguntando a algunas autoridades: ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, ustedes, los publicanos, no exijan más de lo que os está ordenado, porque los que trabajaban como publicanos eran muy mal vistos, porque muchos de ellos pedían más de la cuenta para robar. Y los soldados mismos, mire, ¿desde cuándo miramos nosotros cuestiones de extorsión? Los soldados mismos dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis. Contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él no se pone en una postura, su fama iba creciendo, la posición de él era muy importante, el llamado de él es muy importante, pero eso no les servía de estorbo a él, más bien le servía para continuar con el propósito. No se quería hacer grande ante los ojos de los hombres, él iba a ser grande delante de Dios, haciendo lo que Dios le había pedido hacer, nada más. Todo esto para mí es muy importante y me alegra que muchos preguntan qué vamos a hacer, y quizás hoy tú también estás preguntando: ¿y nosotros qué vamos a hacer? Bueno, la verdad que el hecho de que asistamos a una congregación, eso no nos exime a nosotros de la necesidad de arrepentirnos y cambiar. En el mismo capítulo 3, en el capítulo 3 de Juan, si usted lo lee conmigo, del versículo 25 al versículo 30, vamos a encontrar algo más respecto a Juan el Bautista. Juan capítulo 3, 25 al 30. Y dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan. Juan siempre estaba enseñando, siempre estaba corrigiendo, siempre estaba enseñando el camino del Señor. Ustedes saben,
Juan, para cumplir toda justicia, bautizó a Jesús en el Jordán. Y aquí en esta referencia se habla de Juan haciendo algo, dice versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. A Juan le están diciendo: mira que al otro lado está aquel que bautizaste, que estuviste con él en el Jordán. Ahora todo el mundo viene a él. ¿Y cuál es el problema? Juan le dice: ¿cuál es el problema? Yo no soy. Es necesario, versículo 30, que él crezca, pero que yo mengüe. Esto es tan importante porque hoy mucha gente quiere crecer, quiere reconocimiento, quiere, no sé. Juan no quería ningún reconocimiento. Al contrario de hoy que se quiere ser popular, hoy que se quiere tener la mayoría de seguidores, y creo que por eso mucha gente ni siquiera quiere hablar la verdad, para ser muy popular y para no perder la popularidad y que mucha gente les siga. Juan no estaba interesado en eso. Juan estaba interesado en preparar el camino del Señor. El Señor estaba ahí ahora y es necesario, ahora dice él, que Jesús crezca y yo mengüe. Hermanos queridos, es necesario que tú y yo menguemos. Es la única manera que podemos permitir a Jesús crecer en nuestro corazón. Yo veo a Juan el Bautista como un hombre que tiene claro su llamado. No tenía miedo al descenso de su popularidad, para nada. Nunca reaccionó de manera negativa, como probablemente esperaban los que hablaban con él. Le decían: mira que allá hay otro, que mucha gente viene a él, y quizás esperaban que Juan reaccionara y dijera: no, no puede ser, si yo soy el que iba a ser grande. No, él vino a cumplir lo que Dios justamente determinó para él, para Juan. Y así debe de ser para nosotros. Nuestro deseo, el deseo de Juan, era que toda la atención se centrara en Jesús. Eso debe de ser nuestra meta. Cualquier cosa que hagamos, sea cosas lindas que Dios nos ha dado, privilegios, capacidades, dones, que todo eso sirva para que la gente ponga atención en Jesús, no en nosotros. Tengo que decirlo. Hoy en estos tiempos mucha gente busca atención para sí mismos, pero no para Jesús. Mucha gente quiere ser lo más popular que hay. ¿De qué sirve? Lo que necesitamos hacer es llevar a la gente a Cristo, no a nosotros. Para mí es importante entender esto porque Dios llamó a Juan y Juan respondió al llamado. Y respondió sin importar el precio que tendría que pagar. Para Juan, perder su vida en las manos de Dios, eso es lo más importante. Para Juan, vivir para el propósito de Dios era lo que le dirigía, lo que él tenía, lo que comía todos los días. De hecho, ya lo dijimos, Juan vivía en el desierto. Sin pensar: ¿y por qué estoy en el desierto si yo fui llamado para ser alguien grande? No, Juan no pensaba eso. Él sabía que él tenía un plan, un propósito. Dios tenía un propósito para él. Ahí en el desierto, él oyó la voz de Dios. En nuestros desiertos, si nosotros
dejamos por un lado lo que son nuestras metas, nuestras propias aspiraciones y comenzamos a pensar en las metas, las aspiraciones de Dios para nosotros, las cosas van a ser diferentes. Probablemente vamos a escuchar también la voz de Dios. Voy a terminar con 2 pasajes. Mateo, capítulo 14, versículo 1 al 12. Es bien importante tomar la lectura, detenernos, tener tiempo para examinar detalles, para pensar y dar lugar a que Dios hable a nuestros corazones. En Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12, dice esta referencia lo siguiente, y es una referencia muy triste. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Es decir, Herodes estaba viviendo con la esposa de su hermano. Era un perverso. Porque Juan le decía, versículo 4, no te es lícito tenerla. Juan hablaba la verdad. Lo que está malo, está malo. Obviamente, cada quien es responsable de las decisiones que toma. Pero Juan no se iba a quedar callado de decir lo que era verdad. Juan le decía a Herodes que tú estés viviendo con la esposa de tu hermano, no te es lícito. Versículo 5, y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mire qué salvaje esto. La mujer infiel que estaba viviendo, no con su esposo, sino con el hermano de su esposo, está pidiendo que le corten la cabeza a aquel que iba a ser grande, a Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, versículo 9, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan fue decapitado. Así murió. Le cortaron la cabeza. Pero él fue un hombre exitoso porque vivió para el propósito de Dios. Y si eso significaba que le cortaran la cabeza, está bien, él no le iba a importar. Él iba a seguir cumpliendo el propósito de Dios. Si usted ve la historia de todos los seguidores de Cristo, usted va a encontrar cómo murieron la mayoría de ellos. Decapitados, cortados, apedreados, quemados, tirados a los leones. Perdieron para ganar. Ganaron su vida, la alcanzaron, haciendo justamente la voluntad de Dios, lo que Dios había establecido para ellos. Voy a terminar con este pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, antes de que lo mataran, está en la cárcel, obviamente, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Tanto celo tenía Juan porque las cosas fueran como Dios había determinado. Una carga en su corazón genuina. Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús daba testimonio de Juan. Jesús daba testimonio de un hombre tan valioso. Y decía: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús hablando bien de Juan. ¿Por qué? Porque Juan decidió perder su vida para cumplir el propósito de Dios. Juan decidió vivir por lo que Dios había determinado para él. Juan fue partícipe directo de lo que otros profetas hablaron que iba a suceder. Juan no, Juan fue partícipe de lo que otros solamente dijeron. Él vio con sus propios ojos lo que otros solamente pudieron profetizar. Termino, hermanos. No existe mayor privilegio y oportunidad y placer que darnos cuenta que Dios tiene planes hermosos y vivir por ellos, vivir por sus propósitos. En lugar de afanarnos de que todo el mundo pues se fije en nosotros, más bien dedicarnos a que ellos sean dirigidos a Dios. El mundo se afana con muchas cosas. Nosotros dediquémonos a caminar solamente en lo que Dios diseñó justamente para nosotros. De todo lo demás, Él como buen Padre tiene cuidado de cada uno. Queridos, que así sea con todos. Mi ánimo, fuerzas, confianza, seguridad. Dios es fiel a sus promesas, su palabra se cumplirá para todos los que podamos vivir por ella. Nunca olvidemos, fuimos creados por Él y debemos de vivir para Él. Un gran abrazo. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate.
en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.